Hola compañeros, buenos días. Ya hemos culminado el análisis de la política de Aristóteles, información que ustedes nos han dado, han analizado y han compartido con nosotros, y con la exposición que acabamos de hacer culminamos nosotros con el análisis de las democracias y las revoluciones. Pero hemos querido contextualizar toda esta información importante en la historia de Colombia, y atrevidamente hemos hecho algunos análisis que nos parecen interesantes de cada uno de estos hechos. Sin embargo, no queremos que esto se quede acá, sino que se traslade a un debate, se abra el espacio y los escuchemos a ustedes para que con una nueva óptica podamos analizar la historia de Colombia. Traemos también unos datos curiosos que emitió el Banco de la República y que creemos puede complementar este debate. Por ejemplo, el que se considere a Colombia como la democracia más importante de América Latina. Que Colombia se destaque como la democracia más importante de América Latina invita a reflexionar. También el primer acto democrático de América Latina se dio aquí, en Colombia, en Santa Fe, el 20 de julio de 1810, cuando por voto popular fue elegido el alcalde de Santa Fe, señor José Miguel Pey. Colombia es el único país latinoamericano, oigan ustedes, que cuenta con legado electoral ininterrumpido desde 1830, año en que se dio la división de la República de la Gran Colombia. Y aunque en ese lapso de tiempo hubo un golpe militar, se dio en un periodo electoral y el bando lo entregó Rojas Pinilla de manera pacífica a una junta militar y se volvieron a convocar a elecciones rápidamente. También se le reconoce en ese gobierno militar que se dieron pasos, se avanzaron en temas democráticos. Uno de ellos fue el reconocer el derecho del voto a la mujer. Para terminar, también se menciona que Colombia ha tenido menos periodos de guerra civil y dictaduras que el resto de países latinoamericanos, a pesar de toda la historia de violencia que rodea nuestro país. Colombia solamente cuenta con 9 guerras civiles en su vida republicana, la última ocurrida en 1899 a 1902, Guerra de los 1000 días, y una sola dictadura, la ya mencionada de Rojas Pinilla. Con ello, los invitamos a ver este video que hemos preparado para ustedes, este pequeño análisis, y esperamos poder abrir sus mentes a lo que es la democracia colombiana. Vamos a ver. Tal como vimos en Aristóteles, en Colombia también tenemos una democracia. Nuestra democracia es una democracia participativa en la que existen varios mecanismos de participación. Uno de ellos es a través del Congreso de la República, que está conformado tanto por el Senado como por la Cámara de Representantes. A través de ellos, los ciudadanos, que somos el poder soberano de nuestro país, emanado de la Carta Política de 1991, que es nuestra Constitución, toman decisiones o se toman decisiones de carácter político, de carácter social, de carácter económico, en beneficio de toda la sociedad. Es allí donde toma especial relevancia la democracia definida por Aristóteles, porque a diferencia de lo que él decía frente a que el Senado no debería tener ningún pago a través del Tesoro Público, acá en Colombia y en la mayoría de los países esto no sucede. Nuestros senadores y nuestros representantes tienen un sueldo, un pago que proviene del Tesoro Público, lo cual hace que se vuelvan servidores o funcionarios, más no que hagan un ejercicio juicioso y productivo en la democracia, que es pensar en el beneficio de la comunidad, que es pensar en los propósitos para los cuales fue señalada en la Constitución cada una de las propuestas que mediante las diferentes leyes y normas se establecen para los ciudadanos.
Consideramos importante destacar que la analogía que podemos hacer en el libro de Aristóteles de la democracia con nuestra democracia es muy importante en la medida en que muchos de esos apartes, aunque se cumplen en el papel, no se cumplen en la práctica. Aristóteles, cuando nos habla de la igualdad y de la libertad, lo señala como una parte importante y trascendental en el ejercicio de la democracia, y hoy en día vemos que la democracia en Colombia, aunque está parte del poder soberano que somos nosotros y que somos los ciudadanos, realmente no es ejercida con la totalidad de la ciudadanía. Los ciudadanos no todos participan en las decisiones políticas cuando a todos nos atañen esas decisiones políticas. Entonces consideramos muy importante reflexionar sobre lo que Aristóteles menciona en su libro de la política y pensar si realmente nosotros tenemos una democracia como la que él describió y si la democracia que tenemos nosotros hoy en día realmente es la que nos representa, la que deberíamos digamos, apoyar en el ejercicio de nuestra soberanía. Buenas noches, compañeros. Continuando con el tema, quiero comentarles que una de las causas de la revolución de la oligarquía se fundamenta en dos aspectos. El primero de ellos es el rey, que se aproxima a la aristocracia, y el segundo de ellos es la tiranía, que se aproxima a la oligarquía extremas y a la demagogia. Hay una constante dentro de las causas, ¿sí?, de revolución, que es la injusticia, el miedo y el desprecio. Esta última toca profundamente a los más cercanos de los súbditos, o sea, es decir, a los súbditos que son los más cercanos de la monarquía. Entonces surge allí una palabrita que se llama conspiración, y traemos, por ejemplo, la casa del florero, donde se presentó de alguna manera, ¿sí?, una conspiración para hacer que los criollos se rebelaran contra todo el sistema que los estaba afectando, y que era prácticamente la injusticia. Es en esa casa donde se presenta, ¿sí?, la excusa perfecta, sin olvidar también lo que se presentó en Socorro Santander con Manuela Beltrán. Lo vamos a ver en el video. El 16 de marzo de 1781 se generó en la población del Socorro, en el actual departamento de Santander, la rebelión de los comuneros. El sector comerciante, artesanal y campesino dedicado a la manufactura del tabaco, denominado en aquella época gente del común, se declaró inconforme con los altos impuestos que la corona española gravaba por las ventas de este producto, a razón del mantenimiento de la armada de Barlovento en Cartagena. Esta inconformidad provocó un malestar general en la región, convirtiéndose en una rebelión contra la autoridad local, luego de que la artesana Manuela Beltrán rompiera en la plaza pública el pliego que contenía las ordenanzas del virrey Antonio Caballero y Góngora. Este clima rebelde se trasladó rápidamente a otros municipios aledaños, donde ocurrieron revueltas similares. Entre esos municipios se encuentra Charalá, de donde proviene José Antonio Galán, quien tomó parte activa de esta revuelta, dejando de un lado su labor como jornalero para participar de lleno en el movimiento comunero. El movimiento comunero fue la primera rebelión que tuvo una considerable movilización de masas en contra de la corona española. Si bien su existencia fue efímera y repudiada por la sociedad criolla de la época, avisoró las grandes dificultades de un imperio español decadente de administrar sus colonias de ultramar. Se dice que todo comenzó en Santa Fe con un florero, que era viernes 20 de julio y día de mercado, cuando se podía percibir una atmósfera de que algo ocurriría. Sin embargo, hoy en día se sabe que lo que sucedió hace 204 años no fue un hecho espontáneo como aquellos que habían caracterizado la vida política colonial, sino la suma de varias circunstancias que desembocaron en una gran rebelión del pueblo. No fue
un azar, no fue que estas personas vinieron, instigaron a don José González Llorente y en teoría una pieza frágil como el florero de Llorente se rompió y ahí comenzó un nuevo periodo. No. Indios, blancos, patricios, plebeyos, ricos y pobres empezaron a romper a pedradas las vidrieras y a forzar las puertas. El virrey y las autoridades militares y los españoles contemplaron atónitos ese súbito y violento despertar de un pueblo. Se logró, como una gran consecuencia, realizar y redactar un acta que es la que se denomina el acta de la Junta Suprema de Santa Fe de Bogotá. Y eso comienza de una u otra forma a crear o a abonar el terreno para lo que luego se va a considerar como una independencia absoluta, que va a venir mucho tiempo después solamente. Durante los primeros 6 años de independencia, la armonía social no existió. Los idealistas de la independencia no tuvieron clara la organización social necesaria para elegir la autonomía patriótica. Esto desencadenó en una guerra entre los centralistas, liderados por Antonio Nariño, y los federalistas, con Camilo Torres Tenorio a la cabeza. Bajo el liderazgo de Camilo Torres se unen las provincias que así se llamaban, se unen y ese es el otro modelo, el modelo federalista que está oponiéndose al modelo que están defendiendo Nariño y la posición que quiere que el centro de la nueva república esté en ese momento, en lo que en ese momento era Santa Fe. El 27 de noviembre de 1811 se fundó la Federación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, de la cual hacían parte Antioquia, Cartagena, Pamplona, Neiva y Tunja. La unión de estas provincias se rechazó la participación de la provincia de Santa Fe de Bogotá al ser considerada centralista, y a raíz de este rechazo se desencadenaron las disputas armadas. Pero además de las controversias ocasionadas por el centralismo y el federalismo, la patria boba también presentaba otros problemas de base. La desigualdad social entre criollos y mestizos y la falta de coherencia entre las ideas de la independencia que asumían al pueblo como igual y la realidad en la que vivían los próceres, ahora miembros de la oligarquía, dio pie para que todo se desestabilizara. El siglo XIX podríamos decir que fue un laboratorio para ensayar las formas de gobierno, los modelos que fueron objeto de disputa entre centralistas y federalistas en el periodo de 1810 a 1816. El 2 de diciembre de 1812, Antonio Nariño marchó acompañado de 1.500 hombres sobre la ciudad de Tunja y fue vencido por los federalistas, quienes un mes más adelante sitiaron la ciudad de Santa Fe de Bogotá, en donde se presentó un segundo enfrentamiento. Las tropas de Nariño vencieron en la ciudad a las tropas federalistas lideradas por Antonio Baraya, y la provincia de Cundinamarca triunfó por un amplio margen. Ellos debieron estar unidos para enfrentar a la reconquista española y no lo estuvieron, por estar divididos en su polémica y en su desacuerdo frente al modelo, pues entonces la reconquista los cogió divididos. Hacia 1814 la guerra civil se detuvo, pues tanto centralistas como federalistas decidieron unirse para hacerle frente a la monarquía, que al final era el enemigo real de los criollos. Entre 1814 y 1816, la corona española, recuperándose de la crisis, volvió a aparecer en el panorama de la independencia colombiana. Luego del asedio de la ciudad de Cartagena de Indias en 1815 y con la llegada del militar Pablo Morillo, a quien se le conoció como el pacificador, se inició el proceso de la reconquista, con la cual se pretendió restablecer el poder del virreinato español en tierras americanas. La Constitución de Cundinamarca de 1811 fue la primera constitución escrita que hubo en el territorio colombiano, de carácter provincial. Aristóteles menciona varias causas por las cuales un pueblo se subleva, un pueblo se revoluciona. Y dentro de estas causas, la principal es la desigualdad y la búsqueda de la libertad. En este sitio, en Pantano de Vargas, justamente se dio una de las batallas más sangrientas de la historia del nuevo reino de Granada y de la independencia de básicamente Latinoamérica, porque aquí nació la independencia. Tener en cuenta que este territorio mantuvo por lo menos invadido por más de 300 años por los españoles,
cobraban altos costos en los impuestos, abusaban de nuestras iglesias, de nuestras mujeres, se llevaban, se robaban el oro, en fin, todo ese sometimiento, ese yugo, esa esclavitud de los españoles es lo que conlleva a mi general Bolívar a organizar la campaña libertadora de 1819. La provincia de Casanare y en general la región de la Orinoquia. Allí es donde se encuentran Bolívar y Santander y donde se termina promoviendo una acción bastante intrépida que va a ser decisiva dentro del rumbo que va a tomar la independencia y que pues es el contexto de lo que ocurre a partir de 1819, pues con los sucesos conocidos por los colombianos en el Pantano de Vargas y en Boyacá. En el camino de Bolívar hacia Santa Fe ocurrió la batalla del Pantano de Vargas. El 25 de julio de 1819 se enfrentaron las tropas españolas contra el ejército independentista. Para la madrugada del 7 de agosto, Bolívar mantenía sus tropas ocultas en las montañas. En el puerto de Boyacá combatieron ambas tropas y los independentistas triunfaron, abriendo el camino hacia Santa Fe, a donde 3 días después llegó victorioso Simón Bolívar. La guerra de independencia generó la destrucción de estructuras productivas, generó la extinción física de toda una generación de personajes que controlaban no solo la política, sino buena parte de las actividades económicas del país. La Reconquista Española, también conocida como la época del terror, sucedió desde el asedio y caída de Cartagena en diciembre de 1815 hasta la batalla de Boyacá en agosto de 1819. En este tiempo, 300 personas fueron ejecutadas por las tropas de Morillo, entre las que se encuentran nombres como el de Francisco José de Caldas y Camilo Torres. Al menos 29 mujeres fueron fusiladas. Entre las más recordadas están Antonia Santos y Policarpa Salabarrieta. En nuestra presentación, Aristóteles habla acerca de la teoría de las revoluciones, las cuales están fundadas, entre otras, por la desigualdad y la injusticia social. Además de eso, habla de las características de la misma, que son la violencia, el miedo y el desprecio, y pues que las monarquías se da a través de por las disputas por el poder. Para el caso de las democracias, estas revoluciones buscan cambiar o hacer reformas en la Constitución. Es así que en el caso colombiano tenemos la guerra de los 1000 días, que fue una guerra que se dio a raíz de la disputa que tenían los partidos por quién iba a quedarse con el poder. Esta guerra, que comenzó en 1899, generó un gran caos nacional, pero además demostró que tanto esta como muchas otras veces la democracia ha sido bastante lesionada, y en nuestro país realmente no hemos podido tener una constitución que garantice que tanto la participación ciudadana como los partidos políticos hablen un solo idioma y que realmente haya un bienestar general, sino que la mayoría de los casos ha sido producto del interés particular de cada uno de ellos. Por lo tanto, para ilustrarlos, queremos dejarlos con el siguiente video. Guerra de los 1000 días, primera parte. Librada desde 1899 hasta 1902, la Guerra de los 1000 días es uno de los episodios de violencia política más recordados de la historia colombiana, dejando cerca de 100.000 colombianos muertos, el 2.5% de la población de ese entonces. Pensar en este conflicto implica traer a la memoria la regeneración conservadora liderada por Rafael Núñez a finales del siglo XIX y la disputa por el poder político que hizo de Colombia un campo de batalla. La llegada a la presidencia de Rafael Núñez en 1884 dio por terminada la hegemonía de los liberales, quienes habían forjado la Constitución Federalista de 1863 y mantenido el poder formalmente hasta 1884. Núñez, paradójicamente elegido presidente en 1880 siendo liberal, fue apoyado en el 84 y el 86 por el Partido Conservador. Formó el Partido Nacional y creó la polémica Constitución Centralista de 1886, uno de los detonantes principales de la Guerra de los 1000 días. El régimen derivado de la Constitución del 86 se ha degradado en
en un autoritarismo, en una persecución y en una marginación y estigmatización absoluta de la oposición, terminando pues en un estado también de polarización política del país que va a derivar en la más devastadora de las guerras civiles del siglo XIX. El 17 de octubre de 1899 oficialmente se desató la Guerra de los 1000 días, cuando el líder liberal Pablo Emilio Villar inició la confrontación en un improvisado ataque en Bucaramanga. Menos de un mes después, entre el 11 y el 13 de noviembre de 1899, el líder liberal Rafael Uribe Uribe y sus tropas combatieron en la batalla de Bucaramanga, perdiendo contra los conservadores debido a la falta de experticia militar. Durante el mismo año, varios grupos liberales combatieron en el Cauca y posteriormente en Panamá. Entre el 15 y el 16 de diciembre ocurrió la batalla de Peralonso en norte de Santander. El combate más sangriento que podemos registrar en la historia de nuestro país, porque estamos hablando de más o menos una línea de trincheras entre Bucaramanga y Lebrija, donde se enfrentan alrededor de 30.000 combatientes durante 15 días. La batalla de Palo Negro, librada entre el 11 y el 26 de mayo de 1900, fue uno de los acontecimientos militares más recordados de la Guerra de los 1000 días. Dejó un saldo de 4.000 muertos. Allí, en territorio liberal, los conservadores dieron un golpe importante a los liberales, quienes además de perder una gran cantidad de armamento, perdieron también la fuerza y el estímulo. A partir de esa derrota, el Partido Liberal inició la Guerra de Guerrillas. No solamente hay que hablar de la movilización de ejércitos, sino de todo un aparato social y económico que se va a construir detrás de los combatientes. Niños, adolescentes, mujeres que por esa razón van a terminar teniendo una participación muy activa, que es lo mismo que en la Guerra de Independencia se conoció como las Juanas. Mujeres que suministraban a los combatientes apoyo logístico e incluso se convertían también en combatientes. Aristóteles nos dio una clara explicación acerca de las causas de la revolución en las oligarquías y aristocracias. En el contexto colombiano vemos un ejemplo muy claro como es el asesinato del líder político Jorge Eliezer Gaitán, quien era llamado el caudillo del pueblo. Gaitán defendía los derechos del pueblo, la libertad, la igualdad y el respeto. Este asesinato conllevó a grandes disturbios, asesinatos, agresiones, afectación a la propiedad privada, y es lo que llamamos el Bogotazo. Vamos a darle un vistazo a esta historia. Planta da fruta y flores no por la planta misma. Hacia 1940, un político muy querido por los colombianos promulgó la unión del pueblo más allá de los partidos políticos tradicionales, el respeto por las opiniones, la justicia, la garantía de los derechos humanos y la construcción de lo público para el bien común. Sin embargo, este líder fue asesinado el 9 de abril de 1948 por orden de las élites políticas tradicionales, que vieron amenazados sus intereses económicos por el pueblo que se movilizaba. El asesinato de Jorge Eliezer Gaitán marcó el inicio de una época de violencia sistemática, organizada y dirigida por el gobierno contra el pueblo colombiano. Miles de asesinatos y desplazamientos empezaron a ser el pan de cada día. En respuesta, campesinos y campesinas empezaron a organizar grupos de autodefensa que los protegieran de la persecución del gobierno. Es lo que hoy conocemos como las primeras guerrillas liberales y posteriormente guerrillas comunistas de nuestro país. Entonces, la élite colombiana decidió hacer un pacto, crear un sistema de gobierno que acabara con la disputa entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. Se repartirían el gobierno cada 4 años y excluirían a cualquier forma de organización política, es decir, que excluirían al pueblo que se estaba organizando. En 1958 simularon crear una nueva democracia, el Frente Nacional. Sin embargo, esta nueva forma de gobierno no solucionó los problemas que se vivían en Colombia. Ya no se hablaba solo de la violencia en el campo, sino de la violencia social que las políticas de gobierno de liberales y conservadores estaba creando. Trabajos y salarios miserables, educación privada y desplazamiento forzado. El pueblo no se sentía reconocido en el Frente Nacional
y seguía organizándose para luchar por los derechos. En este ambiente se desarrollaron los paros cívicos de 1971 y 1977. En la década de 1980, el gobierno y la guerrilla de las FARC iniciaron acercamientos para dialogar sobre el fin de la guerra en Colombia. Los diálogos de la Uribe partían de un reconocimiento básico. Los colombianos y las colombianas merecen vivir en paz. Debían reconocer las persecuciones contra la organización social, la exclusión política, las condiciones de inequidad económica y social. El gobierno aseguró a la guerrilla que podía participar en los escenarios políticos si dejaba las armas. Entonces, en alianza con otros partidos políticos y movimientos sociales, se fundó la Unión Patriótica, expresión política del pueblo colombiano. La esperanza de poder luchar por un país equitativo y digno llenó de alegría al pueblo colombiano, que en las primeras elecciones regionales y departamentales de la historia de Colombia en 1986 salió a votar de manera masiva, alcanzando 5 senadores, 9 representantes a la Cámara, 14 diputados, 351 concejales y 23 alcaldes. Cuando la guerra se le mete a la casa y lo saca, un hombre tiene que enfrentarse. Nuevamente, la fuerza de la organización popular asustó a la oligarquía colombiana, que no tardó en organizar nuevos grupos paramilitares que en alianza con el gobierno llevaron a cabo el más grande proceso de exterminio vivido por la humanidad, el genocidio de la UP. Las garantías para la participación democrática nunca se realizaron, pues más de 4.000 miembros de la Unión Patriótica y más de 1.500 del movimiento político a luchar fueron asesinados. De la Unión Patriótica, dando rienda suelta a la acción del paramilitarismo. Estamos acá en el Palacio de Justicia, el lugar que representa el Poder Judicial en Colombia. Aquí, el 6 de noviembre de 1985, el M-19 con 35 personas se tomaron de manera violenta este lugar. Tomaron prisioneros a más de 300 personas y en este hecho murieron 100 personas, entre guerrilleros, personal civil y personal administrativo y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entre ellos el presidente de la Corte. Supuestamente buscaban hacer un juicio político al presidente de Colombia. Lo que hay que evaluar es si un acto como estos era válido, era legítimo, viniendo de un grupo subversivo que no representaba realmente al pueblo colombiano. Aristóteles dice que todos los sistemas políticos reconocen ciertos derechos y una igualdad proporcional entre los ciudadanos, pero en la práctica todos se separan de esta doctrina. Además, todos los sistemas que se creen justos son en la práctica falsos, toda vez que persiguen intereses del poder político que falsamente creen merecer y al no obtenerlo optan por la revolución. Habría que validar entonces si una revolución fundada sobre falsos intereses y bajo representación del poder soberano que dicen ostentar, pero que no es así, sería legítimo y no dejaría de ser más que un acto vandálico, insurgente y que no corresponde a los preceptos democráticos. Aristóteles dice que los medios para alcanzar o llegar a una revolución se puede dar de manera violenta o por temas de astucia. Aquí se intentó de manera violenta, supuestamente, hacer una revolución política, pero los hechos han mostrado que fue otros intereses los que llevaron a esta toma. Veamos un poco de esta historia. La toma del Palacio de Justicia es sin duda una más de las demostraciones de la fragilidad y debilidad de nuestro sistema democrático y de la incompetencia del Poder Ejecutivo y sus magistraturas para poder mantener el orden y la armonía social que tanto añora el pueblo colombiano. Han pasado más de 30 años de este holocausto. El M-19 ha reconocido esta acción como un grave error táctico del grupo, situación que los llevó al desprestigio y posterior desmovilización. No hay un solo guerrillero condenado por este hecho. Todos fueron indultados y varios de ellos se pasean por el Congreso con la frente en alto, hablando de moral y dignidad.
que el presidente de la República dé finalmente la orden de que cese el fuego. Inmediatamente. Queda en duda la participación del narcotráfico en este acto. Queda en duda quiénes más ayudaron a este atentado. Queda en duda quiénes retiraron la vigilancia al palacio a pesar de tenerse conocimiento que un hecho de esta magnitud se estaba planeando. Faltan las respuestas acerca de lo que pasó con los desaparecidos. Hay demasiadas dudas, incógnitas, interrogantes que tal vez nunca nos enteremos de la verdad. Lo claro es que la lucha por el poder, la desmesurada ambición y la malinterpretada justicia e igualdad lleva a los ciudadanos a sublevarse en contra de su régimen y, como lo menciona Aristóteles, el círculo vicioso del poder, del cual tenemos millones de ejemplos en Colombia, seguirá generando acciones maquiavélicas para tornarse el poder, hacer prebendas, acuerdos, concesiones entre la oligarquía y algunos demagogos para seguir reinando y manipulando al pueblo colombiano. La red de mentiras, la corrupción, el populismo siguen reinando, polarizando el pueblo, sembrando odio y destrucción, mientras estos funestos personajes siguen saqueando el país y comprometiéndolo a costa del sufrimiento y pobreza del pueblo colombiano. Mi mensaje para los familiares de los desaparecidos es que no me odien, que yo no tengo nada que ver con la desaparición de sus seres queridos. La historia se repite, y como siempre terminará reinando la impunidad y la justicia selectiva. Esta es la democracia colombiana. Otro acontecimiento que ha marcado la historia de nuestro país es el asesinato del líder político Luis Carlos Galán. Aquí en el centro de Soacha, el 18 de agosto de 1989, fue asesinado. Nos encontramos con el doctor Gonzalo Rodríguez Chía, exalcalde del municipio de Soacha, concejal para la época en que ocurrió el asesinato del líder político Luis Carlos Galán. Doctor, muy buenos días y quisiéramos preguntarle ¿quién era Luis Carlos Galán? Bueno, muy buenos días. Como todos sabíamos, en esa época era un senador santanderiano que en su momento había encarnado una causa para renovar el Partido Liberal. En su condición de candidato presidencial había estado en varias oportunidades en la ciudad. En ese momento representaba una esperanza y una renovación. Era un hombre joven que había hecho una propuesta y precisamente estaba en que se pudiera reformar la clase política y las costumbres de este país, que era lo que también representaba para la gente de nuestra ciudad. Lo más lamentable es que nos quedó entonces la duda si el país hubiera cambiado o no hubiera cambiado. Nosotros consideramos que en su vida, quienes lo logramos conocer, él tenía unas propuestas y además de sus propuestas desde el punto de vista intelectual, lo estaba demostrando porque su condición de ciudadanos, sus hijos estaban en un colegio distrital, en la condición de la exigencia a quienes ejercíamos los cargos públicos, nunca nos permitió que algunas de las decisiones las tomáramos en pasión o que reclamáramos alguna prebenda, sino que nuestro esfuerzo como hombres públicos desde la posición de concejales, en ese momento quienes la ostentábamos, debíamos trabajar por mostrar un mayor resultado y una mayor transparencia, y que nos enseñó a través de los talleres que se realizaban en ese entonces por todo el país, que para poder dirigir esta nación se necesitaba de preparación, pero indudablemente se necesitaba de valores y se necesitaba de unas condiciones para que el ser humano las ejerciera en transparencia e indudablemente a través de los hechos.
Doctor, ¿usted considera que las revoluciones benefician a la ciudad? Yo considero que las revoluciones han servido o bien en su momento para aplacar, desconocer o sepultar esas ideas, porque a través de la represión de los estados o de las mismas personas hacia los que las exponen, los callan y las sepultan, como lo pudo haber sucedido con el doctor Luis Carlos Galán y con otros líderes. También esas revoluciones han permitido que florezcan, porque es a través de la manifestación como se logra ser escuchados, o esas revoluciones han sido el inicio para que otras ideas posiblemente a través de lo que se ha podido conquistar, que sean escuchadas, den orígenes a otras nuevas propuestas y a otras nuevas opiniones, pero que generalmente a través de la violencia se ha podido concretar, ser escuchadas.